Tengo 29 años y todavía me cuesta entender en qué momento mi vida empezó a girar en torno a algo que, según parece, nunca debió haber sido mi responsabilidad. No es fácil contar esto, y mucho menos ahora, pero siento que si no lo hago, se me va a seguir pudriendo adentro. A veces uno guarda tanto durante tanto tiempo que ya ni siquiera sabe si lo que recuerda es verdad o una forma que inventó para soportar lo que le tocó vivir. Y tal vez por eso me animé. Porque quiero entender qué pasó. Porque quiero soltarlo, aunque sea un poco. Porque estoy cansado de ser el que se hizo cargo y de que nadie me pregunte nunca si quería hacerlo. Lo que vengo a contar no tiene un momento exacto de inicio, pero si tengo que elegir uno, sería cuando tenía 18 y mi mamá murió. Hasta ese día, yo era un pibe normal, con mis planes, mis dudas, mi vida recién empezando. Estaba por empezar a trabajar en un taller de electromecánica donde me habían recomendado, y ya tenía todo listo para anotarme en una carrera técnica nocturna. Pero ese día, todo se frenó. De repente, mi papá se quedó solo con nosotros dos, con mi hermano que apenas tenía 4 años, y yo sentí, no sé cómo explicarlo, como si la vida me dijera, ahora te toca a vos. Y no es que alguien me lo dijera con palabras, fue más una sensación. Algo interno. Como si yo fuera el único que podía sostener eso. O el único que debía. En el velorio, mientras mi tía lloraba con mi hermano dormido en su regazo y mi papá no decía una palabra, yo miraba a la gente entrar y salir y pensaba en que íbamos a cenar esa noche. Pensaba si había papel higiénico en casa. Pensaba si tenía que pasar por el jardín a buscar algo para la mochila de mi hermano. Cosas así. Como si no pudiera llorar. Como si tuviera que resolver. Y desde entonces, me acostumbré a eso. A resolver. Después de que la enterramos, me acuerdo que esa misma noche mi viejo se encerró en su pieza, prendió la tele y no salió más. Ni para preguntar si habíamos comido. Ni para ver si el nene se quería bañar. Nada. Yo lo miré y pensé, está en shock, ya se le va a pasar. Pero no se le pasó. Nunca. En vez de levantar la cabeza, se fue hundiendo. Y yo empecé a hacerme cargo de todo. Prepararle la leche a mi hermano, llevarlo al jardín, calmarlo cuando se despertaba llorando llamando a mamá. Lo hacía sin pensar, sin cuestionarme. Como si fuera obvio que tenía que hacerlo. Y sí, los primeros meses eran una especie de emergencia. Yo mismo decía eso, es temporal, hasta que nos acomodemos. Pero los meses pasaron, y después los años. Y cada vez era más claro que nadie iba a tomar mi lugar. Que no había otro adulto que se hiciera cargo. Ni siquiera mi papá, que estaba ahí, pero ausente. Presente con el cuerpo, pero no con el alma. Iba a trabajar a veces no. Cuando tenía un mal día, se iba a dormir la siesta y no se levantaba hasta el otro día. Y mientras tanto, yo trataba de mantener todo en pie. Que no nos faltara comida, que mi hermano no sintiera tanto la falta de mamá, que la casa no se viniera abajo. Sé que suena raro que un pibe de 18 años tome ese rol así de fácil. Pero no sé, lo vi tan claro, tan necesario, que nunca lo cuestioné. Me volví una especie de papá adolescente sin serlo. Cambié pañales, enseñé a ir al baño, cociné, ayudé con tareas, me levanté a las 6 para armarle la mochila, lo llevé al pediatra cuando se enfermó. Y claro que me enojaba a veces. Me agotaba. Pero no me permitía parar. Era como si fallar no fuera una opción. A todo esto, mi papá seguía ahí, sentado, leyendo el diario, preguntando cosas sueltas. ¿Qué comieron? ¿O ya se bañó el chico? Pero sin moverse, sin actuar. Como si su rol fuera el de un supervisor mudo. Nunca me agradeció. Nunca me pidió perdón. Nunca me dijo, gracias por cuidar a tu hermano. Yo pensaba que tal vez estaba roto, que no sabía cómo seguir sin mi vieja, que el duelo lo había destruido. Y tal vez por eso lo disculpaba. Pero había días en los que me miraba a los ojos, como si supiera todo lo que estaba haciendo, todo lo que estaba sacrificando, y no decía nada. Y eso dolía más que cualquier cosa. Con el tiempo, me fui volviendo más callado. Dejé de hablar con mis amigos, no salía mucho, postergué el estudio. El taller donde había empezado a trabajar fue mi único espacio de escape. Ahí por lo menos sentía que podía ser alguien más, aunque fuera por unas horas. Pero incluso ahí, cuando sonaba mi celular, yo ya sabía que era por algo de casa. Algo que solo yo podía resolver. Nunca me sentí un mártir ni un héroe. Me sentía obligado. Como si la vida me hubiera puesto en esa esquina y no me hubiera dejado opción. Y si me preguntas por qué nunca lo hablé antes, por qué ahora recién me animo a contar esto, la verdad es que creo que antes me daba miedo darme cuenta de que,
tal vez, todo fue una gran injusticia. Que me robaron años que no me correspondían. Que nadie pensó en mí. Y ahora, a los 29, me estoy empezando a permitir mirar eso de frente. No sé en qué momento se convirtió en costumbre eso de hacer de padre cuando ni siquiera había terminado de ser hijo. Pero si me acuerdo de algo, es de una noche en particular, cuando mi hermano me dijo algo que todavía me retumba. Algo que, sin saberlo, empezó a mover una ficha que yo había mantenido clavada por años. Esa noche, la que mencioné al final, no fue distinta en lo cotidiano. Yo estaba agotado, como siempre. Eran cerca de las 11 y todavía tenía que doblar la ropa que había colgado más temprano. Mi hermano ya estaba acostado, pero no dormido. Me llamó desde la pieza y me acerqué. Me pidió que me quedara un rato con él porque había soñado con mamá. Se le notaba la angustia en los ojos. Le acaricié el pelo como hacía siempre y le dije que estaba todo bien, que mamá lo cuidaba desde algún lado. Y ahí fue cuando me soltó, con una naturalidad que me desarmó: tú eres como mi papá ahora, ¿cierto? Me quedé helado. No supe qué decirle. Me reí bajito, como para sacarle peso, y le dije: no, tu papá es el mismo de siempre, solo que yo te ayudo un poco más. Pero él insistió, como si algo en él ya supiera: pero tú haces todo, él no hace nada. No me acuerdo si contesté algo más. Creo que lo abracé y esperé a que se durmiera. Pero me fui a acostar con una incomodidad clavada en el pecho. Era la primera vez que alguien, y más encima él, me lo decía así, con esas palabras. Hasta entonces, yo había naturalizado todo, había convertido en rutina algo que no era normal para un pibe de mi edad. Pero que lo dijera él, mi hermano, como si ya lo tuviera asumido, me movió algo. Después de eso empecé a notar cosas que antes me pasaban por alto. Silencios demasiado largos en la mesa, respuestas cortadas cuando le preguntaba a mi viejo si iba a buscar a mi hermano al colegio o si iba a pagar la cuenta de la luz. Empecé a darme cuenta de que no solo se había corrido del rol de padre, sino que además parecía molesto cuando yo le recordaba cosas mínimas. Como si lo incomodara que yo interviniera. Me decía: tú te haces tanto problema por todo, deja que las cosas fluyan, o no estés encima del niño, lo vas a volver dependiente. Y yo me quedaba mudo, porque era absurdo. Yo no estaba encima, estaba cubriendo lo que él no hacía. También noté que se refería a mí como el mayor cada vez que hablaba con alguien. El mayor se encarga de eso, el mayor siempre ha sido muy responsable. Nunca me nombraba como hijo. Era raro. Como si hubiera adoptado una postura de espectador, como si yo ya fuera otra cosa. Y eso me empezó a molestar. Porque no era un elogio. Era como si me estuviera pasando la posta sin haberlo hablado nunca, sin habérmelo consultado. Y a eso se sumaron otras actitudes que, al mirarlas en conjunto, me resultaron incómodas. Por ejemplo, mi viejo no iba a las reuniones del jardín, ni a las vacunas, ni a los actos. Pero cuando venía alguien de la familia, se encargaba de mostrarse como si todo estuviera bajo control. Recuerdo una vez, cuando vino mi abuela a visitarnos, y él le contaba con orgullo que mi hermano ya había aprendido a leer, que comía solo, que era redespierto. Y mi abuela, chocha, le decía que era mérito suyo. Y él asentía. No dijo nada de mí. Nada. Esa vez me fui al patio y me quedé fumando un cigarro a escondidas, aunque sabía que me iba a doler la cabeza después. No era por el cigarro. Era la rabia. No sé si me dolía más que se llevara el crédito o que ni siquiera reconociera que yo estaba ahí, haciéndolo todo. Me pregunté si estaba exagerando, si tal vez era una tontera mía. Pero era una sensación rara, como si viviera en una película donde el protagonista era otro. También empecé a pensar en mis amigos. En lo diferentes que eran sus vidas. Algunos ya estaban de novios, otros trabajando full time y planeando ahorrar para sus cosas. Y yo ahí, cocinando arroz con atún y ayudando con los deberes de segundo básico. Sentía que algo no cuadraba. Que por más amor que le tuviera a mi hermano, y se lo tengo, como a nadie, esa no era la vida que yo había elegido. Era como si estuviera cumpliendo una condena que no sabía de dónde venía. Encima, cuando intentaba hablar con mi viejo, se ponía a la defensiva. Le dije una vez que me sentía cansado, que necesitaba un descanso. Me miró como si le estuviera faltando el respeto. ¿Cansado de qué?, me dijo. El niño ya está grande, no es tanto. Me dieron ganas de gritarle que él no tenía idea de nada. Pero me contuve. Siempre me contenía. Me tragaba todo. Era más fácil no discutir. Pero por dentro, cada vez me sentía más enredado. Ya no dormía bien.
Soñaba que me olvidaba de buscar a mi hermano al colegio, que lo perdía, que le pasaba algo. Me levantaba con ansiedad. Y durante el día, esa incomodidad me acompañaba como una sombra. Yo no lo entendía del todo, pero algo adentro mío me decía que había una verdad que no estaba viendo. O que no quería ver. Empecé a notar que mi viejo tenía una manera extraña de hablar sobre la crianza. Como si él nunca hubiera sido parte. Usaba frases tipo ustedes eran chicos, cuando ustedes crecieron, o incluso yo no sabía cómo era tener hijos tan chicos. Pero eso no era verdad. Él había estado ahí cuando nacimos. Él nos crió en los primeros años. ¿Cómo podía ahora hablar como si fuera un espectador ajeno? Como si lo nuestro fuera algo que le contaron. Y ahí fue cuando empecé a revisar cosas viejas. No sé por qué. Fue una tarde de sábado. Mi hermano se había ido a jugar a la casa de un amigo y me quedé solo. Empecé a revisar papeles, carpetas viejas, cosas de mamá. Tal vez buscaba alguna carta, alguna nota, algo que me ayudara a entender en qué momento se desdibujó todo. Pero entre esas cosas, encontré algo que no me esperaba. Algo que al principio no supe interpretar, pero que me dejó con el corazón apretado y una duda que no me pude sacar de la cabeza. Lo que encontré fue una hoja suelta, doblada en 4, entre unos papeles de mi vieja que estaban guardados en una caja con polvo. Era una especie de nota, escrita con su letra, que reconocí al tiro. No era una carta. Era más bien como un apunte o algo que se había escrito para sí misma. Decía algo así como, si algo me pasa, acordarme de que Tomás no tiene por qué hacerse cargo. Tiene que vivir su vida. Prometido. Me quedé mirando esa línea como si me estuvieran apretando el pecho con una mano fría. Sentí que algo dentro mío se quebraba, pero al mismo tiempo no sabía exactamente qué era. ¿Por qué había escrito eso? ¿Por qué usar esas palabras? Prometido. ¿A quién se lo había prometido? ¿A ella misma? ¿A mi papá? Me temblaban los dedos. Me quedé ahí, sentado en el suelo del living, sin moverme. Esa frase empezó a repetirse en mi cabeza como un eco molesto, Tomás no tiene por qué hacerse cargo. Y yo llevaba 10 años haciéndome cargo de todo. Como un autómata. Como si fuera lo correcto. Como si fuera lo que me tocaba. Pero ahí estaba mi mamá, que antes de morir había escrito eso. Que lo había pensado. Que lo sabía. Y que, por algún motivo, nadie me lo había dicho. Esa noche no dormí. Me acosté, pero no cerré los ojos. Me quedé mirando el techo, repasando cada escena de los últimos años. Cada vez que lloré en silencio en el baño, cada vez que me postergué, cada vez que me callé lo que quería, lo que soñaba, lo que me dolía. Todo. Sentí bronca. Una bronca caliente que me subía por el cuello como fuego. Porque si mi vieja lo sabía, y lo había dejado escrito, ¿por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué mi viejo no me lo leyó cuando murió ella? ¿Por qué no me frenó cuando empecé a asumir ese rol? Al día siguiente, fui directo a hablar con él. No tenía plan, no tenía discurso preparado. Solo entré a su pieza, lo vi sentado en su sillón mirando la tele como siempre, y le dije, ¿vos sabías que mamá no quería que yo me hiciera cargo de mi hermano? Él levantó la mirada, me miró unos segundos en silencio, y me dijo, ¿de qué estás hablando? Y yo ahí, con la hoja en la mano, le dije, esto es lo que escribió. ¿La leíste alguna vez? Me miró. No respondió. Solo miró. Como si estuviera evaluando qué decir. Y después soltó algo que me descolocó completamente. Sí, lo vi, pero pensé que era algo que escribió en un momento de angustia, nada más. Me quedé helado. ¿Cómo que lo vi? ¿Cómo que nada más? Le pregunté, ¿y por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste cargar con todo esto? Y él, sin moverse, sin alterarse, dijo, porque lo estabas haciendo bien. Porque no quería que todo se viniera abajo. No sé cómo explicar lo que sentí en ese momento. Era como si me arrancaran algo que no sabía que tenía. Como si alguien me dijera en la cara, sí, te vi desgastarte, y me dio lo mismo. Me fui de la pieza sin decir nada más. Tenía miedo de romper algo. De decirle algo que no pudiera borrar. Desde ese día empecé a desconfiar de todo. Cada palabra suya, cada gesto, cada recuerdo. Me preguntaba si alguna vez me había protegido de verdad o si siempre me vio como una especie de plan B. Como un segundo padre de emergencia. Me dolía hasta el cuerpo. Como si todo lo que había aguantado por años estuviera explotando al mismo tiempo. Me pasaba horas revisando conversaciones mentales conmigo mismo. Pensaba en frases que le diría,
en cosas que quería gritarle. A veces me imaginaba agarrando mis cosas y yéndome. Abandonando todo. Que se las arreglara solo. Pero después pensaba en mi hermano. En cómo se apoyaba en mí. En cómo se le iluminaban los ojos cuando lo ayudaba con sus tareas o cuando le preparaba su desayuno favorito. Y ahí me volvía a tragar la rabia. Otra vez. Pero ya no era como antes. Ya no era automático. Ya no era tranquilo. Ahora todo dolía. Ahora todo me hacía ruido. Empecé a notar con más claridad cómo mi viejo evitaba meterse en los temas importantes. Cómo se excusaba para no ir al colegio, cómo se hacía el que no escuchaba cuando hablábamos de dinero, cómo incluso se molestaba si mi hermano lo buscaba para preguntarle cosas simples. Y yo no entendía si era desinterés, comodidad o algo más profundo. Pero fuera lo que fuera, era violencia. Silenciosa, pasiva, escondida, pero violencia al fin. Una tarde, mientras preparaba la cena, mi hermano me preguntó si yo alguna vez había querido tener hijos. Le dije que no sabía, que tal vez, más adelante. Y él, con la inocencia más brutal del mundo, me dijo, pero si ya me tienes a mí. Me reí, por reflejo. Pero me fui al baño y lloré. Como un chico. Como ese chico que nunca terminé de ser. Porque me di cuenta de que no sabía qué quería. Que nunca había tenido espacio para pensarlo. Empecé a revisar fotos viejas, a buscar algo que me ayudara a reconstruirme. Porque sentía que me había convertido en una versión de mí mismo que no sabía si quería ser. Y en una de esas fotos, vi algo que me hizo frenar. Era una imagen de un cumpleaños de mi hermano, cuando tenía unos 5 años. Yo estaba sirviendo la torta, y mi viejo estaba de fondo, con una cara de fastidio, como si no quisiera estar ahí. La foto era clara, nítida. Y lo que más me impactó fue ver mi cara. Mi expresión. Yo estaba sonriendo, pero había algo en mis ojos que me rompió. No sé cómo explicarlo. Era como si en esa foto ya supiera todo. Como si mi cuerpo ya hubiera asumido algo que mi mente todavía no podía nombrar. Algo que, sin saberlo, estaba a punto de descubrir. Esa noche, después de ver esa foto, me quedé sentado en el suelo del comedor por más de 1 hora, con el celular en la mano, sin moverme. No sé qué esperaba. Algo. Alguna señal. Una explicación. Algo que me ayudara a entender por qué tenía esa sensación tan fuerte de que todo lo que había vivido tenía una grieta invisible que ahora, de a poco, empezaba a abrirse. Y aunque no lo buscaba conscientemente, en el fondo creo que ya sabía que algo más iba a aparecer. Algo que me iba a terminar de romper. 2 días después, mi hermano llegó del colegio con una carpetita de trabajos y unos papeles de reuniones atrasadas que nunca me habían entregado. Los saqué para revisarlos y entre medio había una ficha de inscripción al programa de apoyo escolar municipal que yo no había solicitado. Me pareció raro. Tenía la firma de mi papá, fechada hace unos 3 meses. Me llamó la atención porque él no suele firmar nada. Siempre dice que no tiene tiempo, que todo lo veo yo. Así que ver su firma ahí, en algo tan puntual, me descolocó. Me puse a revisar los papeles más detenidamente. Y ahí fue cuando lo vi. En una parte de la ficha, había una declaración simple que decía, convive con su padre. Madre fallecida. Hermano mayor en calidad de apoyo secundario. Apoyo secundario. Me reí. Fue una carcajada seca, sin humor. Como si de repente me diera cuenta de que incluso en los papeles oficiales yo no era más que un apéndice. Un asistente no reconocido. Un comodín útil. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que encontré en un sobreengrapado a esa misma carpeta. Era una carta del colegio, dirigida a mi papá, donde se le agradecía su compromiso y presencia en la vida académica de su hijo. Mencionaban reuniones, entregas, firmas. Cosas que yo había hecho. Yo. Todas. Sentí que se me helaban las manos. Me latía la cabeza. No entendía nada. Leí la carta una vez, 2 veces, 3. Busqué el nombre. Era el de mi papá. Busqué las fechas. Coincidían con días que yo había estado en esas reuniones. Yo era el que había firmado los cuadernos, hablado con las profesoras, acompañado a mi hermano a las actividades. Pero ahí, en esa hoja, el que figuraba como responsable era él. Como si fuera un padre activo, comprometido. Como si todo lo que yo hacía fuera invisible. No sé cuánto tiempo estuve mirando ese papel. Perdí la noción. Me acuerdo que me dolía el estómago, como si algo se estuviera revolviendo adentro. Una mezcla de rabia, vergüenza, tristeza.
Todo al mismo tiempo. Porque no era solo que él se estuviera llevando el crédito. Era que estaba ocultando deliberadamente mi rol. Como si fuera un secreto. Como si le molestara que alguien supiera que no estaba haciendo nada. Esa noche lo enfrenté. De nuevo. Pero esta vez no fui con dudas. Fui con todo. Le mostré los papeles, le pregunté si había sido el quien firmó esa ficha. Me dijo que sí. Le pregunté por qué no me había avisado, por qué no me incluyó como tutor principal, por qué se hacía pasar por alguien que no era. Y ahí fue cuando soltó algo que no esperaba. Me dijo, sin mirarme a los ojos, porque no quiero que la gente crea que fracasé como padre. Me quedé helado. Esa frase me perforó. Fracasé como padre. ¿Y entonces qué fui yo todos estos años? ¿Su plan para ocultar su fracaso? ¿Su disfraz? Le grité, lo reconozco. No pude evitarlo. Le grité que no era justo, que me había dejado solo, que yo había hecho todo mientras él se sentaba a mirar la tele y se escondía detrás de mí. Le dije que mamá había escrito que no quería que me hiciera cargo, que él lo sabía, que lo había ignorado, que me había robado 10 años. 10 años. Él se quedó callado. Ni una lágrima, ni un pedido de perdón, ni una excusa. Solo dijo, yo no podía con todo. Y ahí entendí. Que nunca fue que no supiera. Era que no quiso. Que le vino bien que yo estuviera ahí. Que alguien más sostuviera lo que él no quería sostener. Y que encima, por miedo a su imagen, por miedo a parecer menos, se encargó de borrar mi esfuerzo del mapa. De hacerlo desaparecer. Esa noche no dormí en casa. Me fui caminando sin rumbo, como un idiota. Terminé en la plaza donde solía jugar con mis amigos cuando éramos chicos. Me senté en un banco y lloré. Como un nene. Como ese pendejo que nadie cuidó cuando más lo necesitaba. Y lo único que pensaba era, ¿y si toda mi vida me la construí sobre una mentira? Porque si él sabía desde el principio que no era mi responsabilidad y aún así me lo dejó encima, entonces todo cambia. Todo. Volví a casa con el estómago revuelto. No dije nada. Me encerré. Me puse a mirar mis cosas, mis notas viejas, dibujos de mi hermano, papeles arrugados, agendas con recordatorios, todo lo que había guardado sin saber por qué. Y ahí, entre esas cosas, encontré algo que me hizo temblar. Era un papel doblado, chiquito, con la letra de mi mamá. Uno que nunca había visto antes. Estaba adentro de un libro viejo. Y decía una sola frase. Una sola. Pero con eso me alcanzó para entender lo que realmente había pasado. El papel decía, si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. Y si tu papá no te lo dijo, es porque eligió no hacerlo. No era tu responsabilidad. No lo es. No lo será nunca. Perdóname, Tommy. Esa frase me atravesó como una puñalada. La leí al menos 20 veces. Si tu papá no te lo dijo, es porque eligió no hacerlo. No porque no supiera. No porque se le olvidó. No porque estaba triste. Porque eligió no hacerlo. Sentí que me arrancaban el aire. Me temblaban las manos, el pecho, todo el cuerpo. Me paré y empecé a caminar por la pieza como si estuviera perdido en mi propia casa. No podía pensar. No podía parar de repetir esa frase. Eligió no hacerlo. Yo tenía 18. Era un pendejo. Estaba roto. Ella sabía que no quería que yo me hiciera cargo. Lo dejó por escrito. Lo dijo. Lo pidió. Y él lo leyó. Lo guardó. Lo calló. Y me dejó hundirme. Me dejó creer que era lo que correspondía. Me quebré. Me quebré ahí mismo, sin importar nada. Lloré de una forma que no sabía que podía llorar. No era solo tristeza. Era una furia que me desgarraba desde adentro. Una mezcla de dolor, de rabia, de asco, de impotencia. Golpeé la puerta del closet, la reja de la cama, lo que tenía al lado. No me importaba. Necesitaba sacarlo. Sentía que si no lo hacía me iba a explotar el pecho. Me senté en el suelo, con las piernas dobladas, el papel en la mano como si fuera una prueba en un juicio que nunca existió. Y ahí, tirado, dije en voz alta, me cagaste la vida, viejo. Me la cagaste. Después no sé cuánto tiempo pasó. Me lavé la cara y bajé. Lo busqué. Estaba en la cocina, preparando café, como si nada. Y algo dentro mío se activó solo. Le dije, quiero hablar con vos. Ahora. Me miró y puso cara de fastidio, como si lo estuviera molestando.
Le tiré el papel arriba de la mesa. ¿Leíste esto también? No dijo nada. Lo miró. Hizo una mueca. ¿Querés que te lea en voz alta lo que dice? Mi voz me temblaba, pero no por miedo. Por ira. ¿Sabes lo que más me duele? Que tuviste la opción. Que podrías haber dicho algo. Y no dijiste nada. ¿Por qué? Le grité. No me acuerdo si le grité fuerte o apenas audible, pero lo hice. Le grité como no le había gritado en 10 años. ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué me hiciste creer que era mi deber? ¿Quién mierda te pensás que sos para decidir sobre mi vida? Él se cruzó de brazos. Me miró fijo. Y dijo lo que más me rompió, porque vos estabas hecho para eso. Siempre fuiste fuerte. Casi le pego. Te juro que por un segundo lo pensé. Pero me contuve. No porque se lo mereciera, sino porque me di cuenta de que estaba frente a un tipo que no sentía culpa, que no entendía nada, que de verdad creía que estaba bien lo que hizo. Me reí como un loco. Hecho para eso, repetí. No sabes una mierda de mí. No sabes lo que me costó cada noche no salir corriendo, no gritar, no desaparecer. Me acerqué, lo miré a los ojos, y le dije, te odio. No sé si algún día te voy a poder perdonar. Me fui. No agarré nada. Salí con lo puesto. No tenía a dónde ir. Caminé. Llamé a un amigo de cuando iba al taller, le pedí prestado un sofá. Me dijo que sí sin preguntar mucho. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo y llorando bajito. Me sentía vacío. Como si me hubieran arrancado algo que llevaba años protegiendo. Y al mismo tiempo, había una parte de mí que se sentía aliviada. Como si por fin pudiera respirar sin esa mochila en la espalda. Pero después vino el miedo. ¿Y ahora qué? ¿Y mi hermano? ¿Y si piensa que lo abandoné? ¿Y si él también cree que lo dejé solo? Ahí fue cuando empecé a sentir que no podía con todo. Que por más verdad que tuviera en las manos, por más derecho que tuviera a estar enojado, yo no sabía cómo seguir. Me pasé horas escribiendo mensajes que nunca mandé. Cartas. Notas de voz. Pensé en volver. En fingir que no había visto el papel. En pedir perdón yo, como siempre. Pero algo adentro me frenaba. Ya no era solo rabia. Era tristeza. Un agotamiento tan profundo que me dolía el cuerpo. Me dolía la cabeza. Me dolía mirar mi reflejo. No reconocía al tipo del espejo. Tenía 29 años y no sabía quién era fuera del rol que me habían encajado. Era como si me hubieran vaciado. Como si todo lo que había construido durante 10 años no tuviera piso. Como si hubiese estado sosteniendo una casa con los brazos y ahora que la solté, me cayó encima. Y justo cuando estaba por quedarme dormido, mi celular vibró. Era un mensaje. De mi hermano. Solo decía, ¿dónde estás? Te extraño. Y sentí que se me partía el alma. Porque más allá de todo, de mi viejo, de la rabia, del abandono, él no tenía la culpa. Él era un nene cuando todo empezó. Y ahora estaba creciendo con una historia que no había elegido. Como yo. Me tapé la cara con las manos. No sabía si volver, si escribirle, si contarle. Solo sabía que nada iba a ser igual. Que después de lo que había descubierto, no podía seguir como si nada. Pero tampoco sabía cómo romper el lazo sin romperlo a él. Estaba atrapado. Sin respuestas. Sin plan. Y con un miedo que me carcomía desde adentro. Porque si volvía, ¿en qué me convertía? Y si no volvía, ¿quién iba a cuidarlo? Los días que siguieron fueron raros. No sabría cómo describirlos. Era como estar en pausa pero con el cuerpo todavía en movimiento. Me levantaba del sillón prestado donde dormía, me lavaba la cara, tomaba un café que no tenía gusto a nada, caminaba unas cuadras, volvía. No hacía más que eso. Todo me parecía ajeno. Como si estuviera viendo mi propia vida desde afuera y no pudiera meterme de nuevo. El mensaje de mi hermano me quemaba en el bolsillo. Lo leí tantas veces que me lo sabía de memoria. No le respondí enseguida. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo hacerlo sin romperlo. Tenía miedo de escribir algo que lo confundiera, o peor, que le hiciera pensar que él tenía algo que ver con mi ida. No tenía la culpa. Nunca la tuvo. Y sin embargo, yo estaba afuera, lejos, sin haberle dado ninguna explicación real. No sabía qué hacer después de eso. Había tomado una decisión grande, fuerte, necesaria, pero ahora estaba suspendido en el vacío de lo que venía después. No tenía un plan.
No tenía idea de cómo se seguía una vida cuando esa vida estuvo basada en un rol que ya no quería cumplir. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. El cuerpo me dolía. No tenía hambre. Soñaba con mamá, con mi hermano, con escenas raras, mezcladas, que no entendía del todo. Nadie me llamaba. Nadie me preguntaba nada. Ni siquiera mi viejo. Eso fue lo que más me dolió. No esperaba una disculpa, pero al menos un ¿dónde estás?, un vas a volver, algo. Pero nada. Silencio. Y el silencio fue peor que cualquier grito. Era la confirmación de que su comodidad seguía intacta, de que mi ausencia era más fácil que mi presencia en conflicto. Me empecé a preguntar si alguna vez me había querido de verdad, o si siempre me vio como una extensión funcional. Una especie de bastón para su paternidad incompleta. Mi amigo me dejaba quedarme sin problema, pero yo sentía que estorbaba. No por él, sino por mí. Yo estaba apagado, ido. Un bulto con forma humana que apenas hablaba. Una tarde me preguntó si quería salir a caminar, despejarme un poco. Le dije que no. Me encerré en la pieza y me puse a escribir. No una carta. No un mensaje. Solo escribí. Palabras sueltas, frases desordenadas, recuerdos, reclamos, ideas. Llené 2 hojas sin sentido, pero me sirvió para vaciar algo. Lloré otra vez. Ya había perdido la cuenta de cuántas veces había llorado en esos días. Pensé mucho en mi hermano. En su rutina sin mí. En quien le preparaba la leche, quien le preguntaba si había hecho la tarea, quien lo abrazaba cuando tenía pesadillas. Pensé también en si me extrañaba de verdad, o si el mensaje había sido algo automático, como un reflejo. No lo sé, pero me dolía imaginarlo buscándome por la casa. O preguntando por mí. Y eso me partía en 1000 pedazos. Una tarde decidí volver, pero no para quedarme. Solo para verlo. Para hablar con él. Para que no sintiera que lo había abandonado sin motivo. No le avisé a nadie. Toqué timbre. Mi papá abrió la puerta con cara de piedra. Me dijo hola como si yo hubiera salido a comprar pan. Pasé derecho, sin responderle. Mi hermano estaba en el living, viendo dibujitos. Cuando me vio, se paró de un salto y me abrazó. Fuerte, como si tuviera miedo de que me fuera a ir de nuevo. Me quebré ahí mismo, en silencio, con el colgado de mi cuello. Le dije que lo quería, que lo extrañaba. No pude decirle más. Me temblaba la voz. Nos sentamos un rato. Hablamos de cosas simples. De la escuela, de su amigo nuevo, de que había aprendido a multiplicar. Yo lo escuchaba como si fuera la última vez. Quería grabarme todo. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa. Cuando se fue a bañar, me quedé un rato más. Mi viejo seguía ahí, tomando mate, sin decir nada. Le pregunté si quería hablar. Me dijo que no tenía nada nuevo para decirme. Y ahí lo supe. Que él no iba a cambiar. Que no iba a entender. Que para él, yo era parte del decorado. Le dije que no volvía. Que iba a buscar mis cosas en la semana. Que él tenía que hacerse cargo de su hijo. Que lo ayudara, sí. Que lo escuchara. Que por lo menos lo mirara a los ojos. No me respondió. Ni un ok, ni un te entiendo. Solo se quedó ahí, con la mirada en la taza. Me levanté y me fui. Volví al sillón de mi amigo con el corazón más roto que antes, pero con algo adentro que se había afirmado. Ya no iba a volver a esa casa como hijo ni como padre de reemplazo. Empecé a buscar trabajo más estable. Algo que me diera plata para pagar un lugar. Dormía mal, comía poco, pero había algo distinto en el fondo. Una certeza nueva. Tal vez por primera vez en mi vida estaba eligiendo algo por mí. Tal vez estaba empezando a salir de esa estructura donde siempre era el que cuida, el que sostiene, el fuerte. Me sentía frágil, sí, pero también real. Me dolía todo, pero ya no era ese dolor invisible, reprimido, al que estaba acostumbrado. Con mi hermano empecé a hablar por mensajes. Le mandaba audios. Él me contaba cosas del colegio, de sus juegos, de los dibujos que miraba. Me decía que me quería. Que quería que lo fuera a ver. Y yo le prometí que sí, que iba a estar cerca, pero que ahora tenía que hacer otras cosas también. No sé si lo entiende del todo. Es chico. Pero creo que intuye que esto no es solo por mí. Que también es por él. Y mientras tanto, yo sigo tratando de armarme. Día a día. Paso a paso. Todavía hay días en los que me siento culpable. O en los que me despierto con el impulso de volver. De acomodar todo como antes.
Pero después me acuerdo de la nota, de su letra, de lo que escribió mi mamá. Y me aferro a eso como a un salvavidas. Porque si ella lo dijo, entonces no estoy tan perdido como pensé. Aunque todavía no sepa del todo cómo seguir. Aunque todavía me falte entender tantas cosas. A veces me despierto y, por un segundo, olvido todo. Esos primeros 5 o 6 segundos en los que el cuerpo todavía no se conecta con la memoria. Respiro hondo, me estiro, y justo antes de abrir los ojos, llega. Como una ola. La historia, la bronca, el cansancio, las preguntas. Todo. Vuelve todo. Y otra vez me levanto con esa mezcla rara entre alivio por haberme ido y culpa por haberlo hecho. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui del todo inocente. No me obligaron con una pistola en la cabeza. Nadie me encadenó a ese rol. Lo elegí. Lo asumí. Me lo creí. Tal vez porque era más fácil pensar que tenía una misión que aceptar que estaba sobreviviendo a la ausencia de mis padres, de los dos, aunque uno estuviera vivo. Tal vez porque en ese caos, hacerme cargo me daba estructura. Algo que sostener mientras todo lo demás se caía. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Por ejemplo, que nunca hablé en serio con nadie de lo que me pasaba. Me guardé todo. Incluso cuando mis amigos me preguntaban cómo estaba, respondía con frases tipo todo bien, lo de siempre, como si cuidar a un hermano siendo adolescente fuera parte del pack básico de la vida. Nunca dije estoy agotado, necesito ayuda, no quiero esto. Nunca. Y no porque no pudiera, sino porque no sabía cómo. Porque estaba tan metido en ese papel que me daba miedo dejarlo. También entendí que no odiaba a mi papá solo por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Por las palabras que nunca dijo. Por los abrazos que se guardó. Por las veces que me vio roto y no preguntó nada. Por haber elegido callar cuando mi mamá dejó instrucciones claras. Por haber preferido su comodidad a mi libertad. Pero incluso ahora, con todo lo que sé, hay días en los que me agarra la duda. ¿Y si él también estaba roto? ¿Y si hizo lo que pudo con lo poco que le quedaba? No lo justifico. Pero a veces pienso que, en algún rincón de su mente, pensó que yo era fuerte de verdad. Que podía con todo. Que estaba bien. Que no hacía falta decirme nada. Y eso, aunque me duela, me hace pensar que quizá no me vio sufrir como realmente lo hacía. Tal vez me confundió con alguien que yo mismo fingía ser. He cambiado desde entonces, pero no estoy seguro de si fue para bien. Soy más reservado. Más desconfiado. Me cuesta recibir ayuda. Me cuesta pedirla también. Hay partes de mí que siguen en modo alerta. Que todavía sienten que si no estoy atento a todo, algo se va a caer. Y cuando eso pasa, me enojo conmigo mismo. Porque ya no hay nada que deba sostener. Ya no estoy ahí. Ya no soy ese pibe de 18 que tenía que hacerse adulto a la fuerza. Pero mi cuerpo a veces no se entera. No tengo una relación con mi papá. Desde ese día que fui a buscar mis cosas, no hablamos más. Sé que sigue ahí, haciendo su vida, viendo tele, tomando mate en el mismo sillón. No sé si piensa en mí. No sé si se arrepiente. No sé si siente algo. Y aunque a veces me digo que me da igual, la verdad es que no. No me da igual. Me hubiera gustado que fuera distinto. Que me buscara, que dijera algo, que hiciera aunque sea un gesto. Pero ya no lo espero. Aprendí a no esperar de quien no sabe dar. Con mi hermano es diferente. Lo veo cuando puedo. Nos juntamos los fines de semana. A veces voy a su casa, a veces él viene al lugar donde estoy alquilando. Jugamos a la Play, charlamos, le cocino fideos como le gustaban cuando era más chico. Y aunque ya no vivo con él, trato de estar presente. No como padre, ni como tutor, ni como héroe. Solo como hermano. Como alguien que lo quiere y que, a pesar de todo, quiere construir algo sano con él. Hay momentos en los que me siento más liviano. Como si el aire volviera de a poco a mis pulmones. Como si pudiera empezar a imaginar una vida que tenga que ver conmigo. Con mis gustos. Con mis tiempos. Con mis decisiones. Es raro. Después de tanto tiempo viviendo para otro, cuesta volver a habitarte. Cuesta incluso saber qué te gusta, qué querés hacer, a dónde querés ir. Me descubro preguntándome cosas que nunca me había planteado. ¿Quiero estudiar algo más? ¿Me gusta donde estoy trabajando? ¿Qué tipo de persona soy fuera del sacrificio? Todavía me da miedo no tener respuestas. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente, si me hubiera ido antes, si hubiera hablado, si hubiera leído esa nota de mi mamá en otro momento,
tal vez me habría ahorrado tanto desgaste. Pero después me acuerdo que yo hice lo que podía con lo que tenía. Que no era más que un chico asustado tratando de sostener el mundo con las manos desnudas. Ahora lo que intento es aprender a perdonarme. A no castigarme por haber querido hacer lo correcto, aunque haya sido a costa mía. A no exigirme ser siempre el fuerte, el que resuelve, el que no llora. Porque sí lloro. Porque sí me caigo. Porque sí tengo derecho a decir no puedo. No sé en qué va a terminar todo esto. No sé qué va a pasar con mi papá, con mi hermano, conmigo mismo. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy parado en el lugar correcto. Y eso, aunque suene poco, para mí lo es todo. Porque no estoy huyendo. Tampoco estoy reprimiendo. Estoy acá. De pie. Roto, sí, pero real. Y en medio de todo este proceso, hubo algo que me hizo mirar todo con otros ojos. Un detalle que parecía mínimo, pero que me cambió por dentro. Algo que pasó una tarde cualquiera y que, sin esperarlo, me dio la certeza de que quizás, después de todo, algo en mí sí valió la pena. Una tarde cualquiera, mientras caminaba por el parque con mi hermano, pasó algo que, aunque fue chiquito, me movió por dentro. Veníamos hablando de una pavada, creo que de una serie que estaba viendo, y en un momento se frenó, me miró y me dijo, me gusta cómo estás ahora, como más tranquilo. Lo dijo así, sin pensar, sin saber el peso que esas palabras iban a tener para mí. No se dio cuenta de nada. Siguió caminando como si no hubiera dicho nada importante. Pero yo me quedé clavado. Porque sí, tal vez, por primera vez en mucho tiempo, estaba un poco más tranquilo. Y no porque todo se hubiera resuelto, sino porque había dejado de pelearme con lo que no podía cambiar. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. No sé si hay algo que entender, en realidad. Hay historias que no cierran, que no tienen moraleja, que no terminan con una gran revelación ni con una redención. A veces solo pasan, te marcan, y te obligan a reconstruirte con los pedazos que quedaron. Y yo creo que esta fue una de esas. Aprendí a vivir con la contradicción. A aceptar que puedo amar a mi hermano con todo el alma, y al mismo tiempo, haber deseado muchas veces no haber tenido que criarlo. Que puedo sentir lástima por mi viejo y a la vez no querer verlo nunca más. Que puedo reconocer que hice cosas bien y aún así reprocharme no haberme cuidado más. Somos todo eso. Luz y sombra. Instinto y abandono. Y a veces no hay forma de ordenarlo. Solo se transita. Mi viejo sigue sin llamarme. Ya no lo espero. No tengo ganas de un reencuentro ni de un cierre hollywoodense. Me encantaría decir que lo perdoné, pero no. Y tal vez nunca lo haga. No sé si me hace mal o me protege. No sé si me empantana o me permite mantenerme firme. Lo que sí sé es que ya no me define. No me levanto pensando en él. No organizo mi vida en función de sus vacíos. Y eso, aunque suene mínimo, es libertad. Sigo viendo a mi hermano. Sigo estando para él, pero desde otro lugar. Más sano. Más consciente. Aprendí a poner límites. A decir que no. A no convertirme en el único responsable de su mundo. Porque también tiene que crecer sabiendo que las personas no están para rellenar huecos. Que nadie tiene que cargarse la vida de otro encima sin quererlo. Y eso, creo, también es enseñarle algo. A veces, en silencio, le hablo a mi mamá. No en voz alta, pero sí con el corazón. Le cuento que leí sus notas. Que las entendí tarde, pero que las entendí. Que me aferré a sus palabras como un salvavidas cuando sentía que me hundía. Y que ojalá hubiera tenido la fuerza de buscar esas respuestas antes. Me gusta pensar que estaría orgullosa de cómo intenté arreglar lo que ella no pudo terminar. No porque me correspondiera, sino porque me nació. Aunque me costara tanto. He conocido otras personas. Algunas supieron de esta historia, otras no. No todos entienden lo que significa crecer de golpe. Lo que te deja adentro. Pero con los que sí lo entendieron, pude construir algo. Conversaciones, vínculos, momentos que me recuerdan que también hay vida después de la herida. Que uno no es solo lo que le hicieron, sino también lo que elige hacer con eso. Todavía me asustan algunas cosas. Me asusta repetir patrones. Me asusta dejar que alguien dependa de mí demasiado. Me asusta fallar, o no ver señales que debería haber visto. Pero estoy aprendiendo a confiar un poco más. A respirar antes de actuar. A saber que, si algo me duele, tengo derecho a decirlo. Que no tengo que tragarme todo. Que no tengo que hacerme el fuerte si no quiero. No sé si esta historia tiene un final.
Tal vez solo tenga pausas. Ciclos que se abren y se cierran. Pero sí sé que ya no estoy donde estaba. Y eso, para mí, es todo un logro. Porque hubo un tiempo en que pensaba que nunca iba a salir. Que iba a vivir siempre para otros. Que mis deseos iban a quedar en un cajón cerrado para siempre. Y ahora no. Ahora, aunque me cueste, aunque a veces tropiece, sé que puedo elegir. Que tengo voz. Que tengo historia. Que tengo derecho a decir, esto sí, esto no. A veces todavía me pesa todo lo vivido. Pero ya no me aplasta. Lo llevo como quien carga una mochila liviana. Está ahí, pero no me impide caminar. Y si me preguntas hoy qué aprendí de todo esto, creo que la respuesta es simple, aunque duela, aprendí a quererme cuando nadie más lo hizo. A elegirme cuando todos esperaban que eligiera otra cosa. A perdonarme por no haber podido serlo todo. Y a entender, con el tiempo, que tal vez lo único que me quedó, fue aprender a vivir con eso. Y está bien. Porque sigo acá. Y eso, al final, también cuenta.